vamos a hablar de lo que es el sintaxis del español. Ya sabemos más o menos en inglés qué es sintaxis, qué es lo que estudia, pero ahora es el momento de hacerlo en nuestro propio idioma. Para eso tenemos que saber qué es la oración y cuáles son sus partes, ya que eso es lo que estudia la sintaxis. La oración es un conjunto de palabras con sentido propio, es decir, una serie de palabras que poseen un sentido completo. Eso es una oración, ¿verdad? Posee elementos como una fórmula que hay que seguir y que tienen un sentido completo. Si esos elementos se omiten, pues no tendríamos una oración, teníamos un fragmento o una frase. Entonces, eso es lo primero, entender qué es una oración. Dentro de la oración, aquí podemos ver un pequeño esquema, que es la oración gramatical en español. La oración tiene dos elementos principales y que los elementos más grandes que agrupan otros subelementos. Tenemos el sujeto y el predicado, ¿sí? ¿Qué es el sujeto? Le llamamos sujeto al que realiza la acción en la oración, o sea, es aquella persona o aquella cosa que está realizando alguna actividad, alguna acción, ese es el sujeto. Y el predicado es lo que se dice del sujeto, es decir, lo que se está haciendo, es la acción en sí o la condición que tiene ese sujeto. Ahora bien, el sujeto tiene como núcleo un sustantivo o un pronombre. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere eso de un núcleo. Pero hay que siempre recordar eso, que el sustantivo, su núcleo, la parte más importante es siempre un sustantivo o un pronombre. Y el predicado tiene como núcleo, obviamente, un verbo, ¿verdad? Cualquier verbo, correr, caminar, saltar, jugar, etcétera, todo lo que me remita a una acción o un estado. También ser o estar, ¿verdad? Claro. El núcleo de sujeto es el sustantivo y el núcleo del predicado es el verbo. Es lo primero que vamos a identificar en nuestra oración. ¿Dónde está mi sujeto y dónde está mi predicado? Que son las dos partes más importantes. En este ejemplo, mi perro hoy corre alegremente. Como ustedes pueden observar, se traza la línea para indicar primero el sujeto, que es la persona o la cosa, el objeto que está realizando la acción. En este caso es mi perro, ese es mi sujeto. Y luego el predicado, ¿verdad? Que indica todo lo que se dice o lo que está haciendo el sujeto. Hoy corre alegremente. Todo eso es mi predicado, porque es todo lo que me encierra la acción que realiza el perro. Y como decíamos, el núcleo del sustantivo es un nombre. El núcleo del sujeto, perdón, es un sustantivo o es un nombre. En este caso, el núcleo es perro, ¿verdad? Es el sustantivo. Y el núcleo del predicado es un verbo, que en este caso es, pues, correr. Ahora bien, tenemos que hacer un análisis de algo que se llama sintagmas, que es una parte que compone la oración también. Ya teníamos que en la oración los dos principales elementos son el sujeto y el predicado, pero dentro de ese sujeto y de ese predicado nos podemos encontrar sintagmas. ¿Qué son los sintagmas? Son un conjunto de palabras ordenadas que se forman en torno a un núcleo y guardan relaciones de sentido en concordancia. Otra definición de sintagma sería es una unidad mayor que la palabra y menor que una oración. ¿Cómo podemos explicar eso? En sintagma no es una palabra. Ojo aquí, el sintagma no es una sola palabra, es más que una palabra, es decir, compone de 2, 3 elementos más, pero es mucho menor que una oración. Ya vimos en el ejemplo anterior, esto es una oración. Mi perro hoy corre alegremente, es extremadamente grande, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos que me conforman una oración. En cambio, un sintagma es mucho menos que eso, es menos que una oración, pero más que una palabra. Podemos hacer la comparación con las frases que tenemos en inglés. Prepositional phrases, noun phrases, adjectival phrases, adverbial phrases, etc. Esos son sintagmas en inglés. Y en español, pues, serían sintagma verbal, nominal, adjetival, preposicional, etc. Según el núcleo, dice, según la parte más importante, ese es el núcleo de sintagma, podemos diferenciar. Hay sintagma nominal, que obviamente la parte más importante sería un nombre o un pronombre. En sintagmas preposicionales, la parte más importante es una preposición. Y un sintagma nominal, como las prepositional phrases, las PPs que ya estamos acostumbrados a diferenciar en inglés. Las frases verbales o sintagmas verbales, la parte más importante pues es el verbo. En sintagmas adjetivales, la parte más importante es el adjetivo
y en las sintagmas adverbiales son los adverbios, ¿sí? Aquí tenemos varios ejemplos. Sintagma nominal, el deportista, ¿sí? Como pueden ver, es como una pequeña frasecita, ¿verdad?, que gira en torno a un núcleo, que en este caso es un nombre, deportista. Sintagma adjetival, pues muy amable, muy saludable, perdón. El adjetivo, pues saludable, la parte más importante. En el verbal, son amigos. La parte más importante, son, ¿verdad?, el verbo. Sintagma adverbial, muy cerca. Aquí cerca, pues es el adverbio, ¿verdad? Sintagma preposicional, conformado por una preposición y un sintagma nominal. Estos sintagmas pueden estar dentro del sujeto y dentro del predicado para hacer todavía más extensa su significación. Vamos a ver algunos ejemplos para que podamos ilustrarlo mejor. El cartero le entregó la carta esta tarde. Como podemos ver, lo primero que hay que identificar es el sujeto, hacer la línea del sujeto y luego mi predicado. Dentro del sujeto tenemos el núcleo, que es el cartero, entonces tenemos un sintagma nominal cuyo núcleo es cartero. Luego tenemos que le, que es un sintagma nominal, que es un complemento indirecto, ya vamos a ver más adelante eso. Luego dentro del predicado tenemos el verbo principal, ¿verdad? Este es entregó. Luego tenemos la carta, eso es un sintagma nominal, que el núcleo pues es un sustantivo que es carta y es el complemento directo. ¿Por qué? Porque le entregó ¿qué? Entregó una carta. Luego tenemos esta tarde. Yo sé que esto es un adverbio que se llama complemento circunstancial, que también vamos a ver más adelante eso. Dentro de este complemento circunstancial tenemos un sintagma nominal, que es esta tarde, ¿verdad?, que estamos con un determinante y tenemos un nombre. Entonces el núcleo del sintagma nominal es tarde, ¿verdad? Otro ejemplo, Juan compró una rosa a María ayer. Tenemos el sujeto, que es Juan. Luego el predicado, ¿qué es lo que se dice de Juan? Que compró una rosa a María ayer. Entonces eso es mi predicado. Tenemos aquí un sintagma nominal, ¿verdad?, que es Juan. Luego tenemos el verbo, que es un sintagma verbal, que es el núcleo, ¿verdad?, que no es copulativo, o sea, no es ser o estar, es un verbo de acción. Luego tenemos una rosa, ¿verdad?, que es el complemento directo, porque ¿qué es lo que se compró? Pues una rosa. Luego amarilla es mi complemento indirecto, o sea, ¿a quién o para quién se compró una rosa? Pues se le compró a María, es mi complemento indirecto. Y luego tenemos ayer, que es un adverbio, que es un complemento circunstancial que me indica tiempo, ¿verdad? Entonces así se analizan las oraciones. Primero indicando cuál es el sujeto, cuál es el predicado y todos los demás sintagmas nominales que estén alrededor de él.